Pero esto es un privilegio, che, de tener así profesores personalizados y todo. No No cualquiera, ¿eh? cualquiera, ¿eh? Esto sí que No, no mirá, cualquiera. no cualquiera, che. Esto sí que si no me recibo no es porque nadie no me hayan prestado atención. Claro, no tenés excusa, digamos. No tengo, Dani. Bueno. Bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla. Uh-huh. Bueno, un poquito el programa analítico que Panchi me dijo para que veamos en qué parte estamos en la materia y qué Ajá. temas vamos a ir viendo. Estamos en la unidad 1, que siempre por lo general nos lleva al primer cuatrimestre, ver todo. Vimos la historia del vino, la Ajá. importancia social y económica del vino, que fue un poco el trabajo que hicimos ahí de ver por qué esta actividad y qué implicancias tiene. Ampelografía y variedades, bueno, las últimas clases que hicimos el trabajo, vimos de qué se trata la ampelografía, para qué nos sirve, vimos algunas cuestiones técnicas de la ampelografía, y las variedades, ver qué cuestiones tener en cuenta para seleccionarlas para nuestra zona y cuáles son los pros y los contras de elegir una y otra, la madurez, el tema del corrimiento, que veíamos que era un efecto que pasaba en floración y era importante y prestamos atención. Después, Dani. en la clase pasada, que fue cortita, vimos influencia del terroir sobre la vid, Uh-huh, un uh-huh, poco el concepto del terroir y qué transmite el vino, que la palabra clave ahí es la tipicidad. Y uh-huh. hoy vamos a ver factores de calidad en vendimia. Bueno, Dani, yo antes Sí. de que vos sigas quiero que vos me aclares, porque fue la única clase que yo quedé afuera Ajá. con respecto a la ampelografía. Digamos, ¿a qué se refiere cuando vos decís la ampelografía? Está, ¿Qué, la qué ampelografía tratamos? es la ciencia que estudia a las distintas familias de vitis, del género vitis, en el nuestro vitivinífera. Y bueno, nosotros vimos que había distintas, estaba vitivinífera y había otras vitis, que eran las que se usaban más que nada para pie injerto. ¿Eh? Ajá. Pero todas las variedades son vitiviníferas. Yo no sé si grabé esa clase, me voy a fijar, capaz que la grabé y no la cargué al Bueno, canal porque en aquella época no lo cargábamos, pero no me acuerdo si la grabé. Si claro, la di Dani, por claro. Zoom, la grabé. Ahora, si la di Pues por el otro, no, porque no tenía para grabar. claro, yo creo, Dani, creo que si yo mal no recuerdo, no era por Zoom que la dimos a esa clase, que Bueno, porque, entonces no la debo por, tener grabada. Pero te paso la filmina y por ahí con la filmina claro, sí, sí, podés sí, porque repasarlo y después lo el charlamos trabajo tranquilo. yo lo hice de Ah, las variedades, te mandé las variedades ¿qué y todo eso, cierras? y después lo estuve viendo estuve en la clase que estuviste vos analizando uno o dos de los trabajos que se habían enviado. No, eso está bueno, era nada más que Ah, eso que no me quedaba bien claro. bien. Estamos listo, así que ahora vemos factores de calidad en vendimia. Factor de calidad de vendimia. Esta unidad es bastante interesante de esta primera parte. Eh, Nos va a llevar 2 clases porque son muchos temas que vemos ahí. Y Ujú. básicamente es ver qué pasa en el viñedo y entender qué está pasando en el viñedo para que nosotros tengamos materia prima de calidad para hacer el vino. Que la materia prima de calidad y la única materia prima es la uva. Y dentro de la uva, las variedades vitiviníferas. Y dentro de la uva y de calidad tiene que tener ciertos parámetros, que son los que vamos a ver para que sea realmente vino la bebida. Claro. Bueno, después por las dudas, un breve comentario. La segunda parte son los procesos y las prácticas enológicas, y ahí sí ya nos vamos a meter de lleno en lo que es bodega. Tenemos fermentación alcohólica para ver, fermentación maloláctica, tratamiento de la uva para vinificación, bueno, maceración, elaboración de vinos blancos, vemos elaboración de vino tinto también y efecto de las oxidaciones. Si no Ajá. llegamos con todos los temas, lo vemos el año que viene, pero creo que vamos a andar bien este año. Sí, sí. Por- Además, y por último, un hoy poco creo que de... hoy hubo Sí, algo de directivas del ministro de Educación que parece que se va a poder volver a las aulas en agosto, así que nos queda poquito, Dani. bueno, esperemos que podamos volver. Esperemos. Ajá, me estuvieron informando, hay gente que está en educación que dice que parece la universidad, me decía mi hijo ahí en Santa Fe, están tomando las directivas de el protocolo para poder tomar exámenes finales, porque están los chicos con los finales para
No, sí, para me rendir imagino. y no lo pueden hacer. Así que en Sí, esa por nosotros eso. también. No, no, por eso vamos a ver cómo se anda. Por lo menos ahora grabando y subiendo al canal, Ujú. de última pueden ver las clases, eso está bueno. Bueno, y la tercera parte, la parte de legislación, que vemos un poco Sí, qué función tiene el Instituto Nacional de Vitivinicultura, vemos un poco las indicaciones de procedencia, qué son, de qué se trata, y los controles que hace el Instituto Nacional de Vinos para elaborar. Bueno, hoy vamos a ver factores de calidad en vendimia. Influencia del terroir, que es un poco la charla que hicimos la clase pasada, la voy a pasar rápido. Pero el principal concepto que nos tiene que quedar claro de todo esto es que todo este conjunto de factores lo que transmite el vino es su tipicidad. la No es que tipicidad. Ujú. no es que un vino es peor o mejor, sino que tiene una tipicidad que se la dio todos estos factores. Exacto. Bueno, la uva y su maduración, como bien dice acá, la uva es el constituyente, o sea, la materia prima para la elaboración de vinos. No se puede hacer. Por ahí he escuchado que hay vinos de arándano. No es vino, es un fermentado de arándano, pero no son vinos y para la legislación eso es muy importante para defender la actividad. Siempre los vinos son de uva de vitis vinifera. Perdón, de uva. Ahí está el tema. Entonces, vino únicamente es de uva. Lo Uva. demás son todos fermentados, pero ninguno es vino. Legalmente está cuidada la palabra para que sea vino el fermento de la uva. Porque la Vino el materia fermento de la uva. prima única para Ujú. hacer el vino es la uva. Y eso es una definición muy importante porque la ley es muy exigente o bastante estricta con este tema para cuidar justamente la actividad. Y como dice acá, el estado de maduración condiciona la calidad. Es fundamental la calidad de la materia prima, es decir, Ujú. que la uva que llega a la bodega y que se recibe en bodega y que nosotros procesamos esté sana, es decir, no haya tenido enfermedades, ni hongo, ni esté podrida, y esté bien madura, o sea, con una madurez adecuada. Eh, Vamos a ver todas las prácticas que debemos llevar adelante para hacer esa madurez, ¿no? Y básicamente la obtención de esa materia prima y la calidad con la que llegue al, a la bodega está condicionada en cierta manera por el medio, que el medio un poco terruño, como digamos antes, y en nuestra zona por lo general está condicionada por el año. Acuérdense lo que charlábamos y la planillita que vimos en la clase pasada, de Ajá. cómo se distribuyen las precipitaciones. Bueno, eh, es importante ver qué pasó ese año en cuanto a lluvia, en cuanto a temperatura. Eh, También es importante que por ahí el INTA es quien va a ser el encargado de trabajarlo, la caracterización ambiental de nuestra zona para viñedos. Hay algunos índices que se usan. Y bueno, eh, ese trabajo va a estar bastante interesante cuando lo pueda hacer la gente del INTA. Bueno, acá nos vamos a meter Mm. básicamente en las distintas partes o componentes que tiene la uva. Este es un gráfico muy común de encontrar en internet, esta es una imagen bastante común, pero bueno, es importante saber las partes de la uva y por ahí también qué contiene cada parte dentro de la uva. Voy a poner un poquito el puntero rojo. Bueno, no sé, es medio chiquito el puntero, pero bueno. Bueno, vamos a empezar con el raspón, el raspón o el Ajá. escobajo. Ujú. Escobajo es la palabra vulgar que se puede ¿Estás encontrar. escuchando? Escuchá bien vos. Nosotros lo que debemos lograr pasar al mosto, es decir, cuando la uva ingresa a la bodega y se transforma en mosto a través del despalillado, es evitar que estos raspones o este escobajo caiga dentro del mosto. ¿Por qué? Porque por lo general aportan astringencia al mosto. Es una sensación de verdor, de astringencia, de Ujú. ataque astringente cuando tomamos el vino, y bueno, muchas veces un primer
lugar donde debemos prestar atención al momento de recibir la uva, y primer factor de calidad para que la materia prima que nos viene del campo se transforme en vino, es el tema del raspón o el escobajo, que no caiga dentro del mosto. Que la despalilladora, que la máquina encargada de hacer ese trabajo, trabaje bien y no nos tire palillos al mosto. Como dice ahí, pasan por lo general de color verde y carnoso a marrones y leñosos, es decir, tienen un proceso de lignificación cuando las uvas están alcanzando la madurez fisiológica, es decir, cuando la planta ya no le está transmitiendo más componente a la uva. A la uva. Pero la madurez fisiológica muchas veces no es la madurez enológica. La madurez enológica son los parámetros que nosotros realmente vamos a tener en cuenta para cosechar, que son otros parámetros que les vamos viendo ahora. Bueno, la otra parte que tiene la uva es el pincel. Se dice pincel porque justamente queda unido al raspón y parece un pincelito que uno puede pintar. Es muy fácil hacer el recuerdo memotécnico porque cuando arrancamos la uva nos queda el raspón y queda el pincel. Eso es algo para verlo madurez. La uva se separa de en la bodega, o a veces en la recolección mecánica, depende del tipo de trabajo que tengamos, pero bueno, esa es otra parte importante que por lo general debería quedar en el raspón, en el raspón o en el escobajo. Si la máquina trabajó bien y hizo una buena separación de lo que es la uva del escobajo, bueno, está bárbaro. Bueno, la pulpa. La pulpa es el principal componente que tiene la baya. Contiene el azúcar, esto es importante, los ácidos, y sobre todo la que más cantidad de agua contiene dentro de la uva. Por lo general son transparentes, pero bueno, hay variedades que suelen pintarla a la uva o mancharla, digamos, porque tienen alto nivel de polifenoles. La concentración de azúcar también varía en la pulpa. Por ahí tiene más cantidad cerca de la pared externa que de la interna, pero bueno, esas son cuestiones por ahí un poquito más finas. Pero muchas veces dice que para tomar realmente la cantidad de azúcar que tiene toda la uva que ingresó, hay que despalillar todo, juntar todo el moste en un tanque, tomar una muestra y ahí hacer el análisis realmente de la densidad para tener el dato exacto de la cantidad de azúcar que tiene esa materia prima. Nosotros lo que hacemos para que ustedes, no sé, con ustedes no fuimos al campo todavía. En madurez vamos y evaluamos en el campo, con el refractómetro de campo, la cantidad de azúcar que tiene la uva, digamos. Pero bueno, no es algo exacto, digamos. Claro. Sí, nosotros lo hicimos el año pasado. No, Por eso este no me año. acuerdo. Sí, este año estuvimos nosotros ahí en tu viñedo. Ajá. Cosechamos, hicimos la vendimia. ¿Pero lo hicimos todos o cuando usted, no me acuerdo por eso? ¿Todo el grupo o solo con ustedes lo hicimos? No, todo el grupo. Todo el grupo Ok, no me acuerdo si y es con había, primero. no, y había chicos que en aquel momento, o sea, estábamos nosotros que éramos de primero y chicos que había de segundo también. Ah, ok. Sí. Claro, exactamente, ahora me acuerdo, sí. Bueno, la pepita o la semilla que está dentro, muchas veces cuando el enólogo anda en el campo, cerca de la época de madurez, una forma de determinar si la uva está bien en cuanto a madurez, la muerde con el diente, si está crocante, porque la uva ya está bastante avanzado en la madurez fisiológica, y bueno, y siente sabor y aroma también, dependiendo de la variedad. Otra forma más de ir complementando la decisión de vendimia, desde el punto de vista enológico.
Bueno, varían, es verdad, tiene la semilla varía, depende de la variedad también. Y fíjense, todas las variedades liberan taninos amargos cuando se rompen. ¿eh? Ujú. Son de liberar taninos, que esos taninos son polifenoles que se pasan al vino y son importantes. Algunos son importantes que no sean astringentes, que no sean de ataque agresivo, pero bueno, eh, es una fuente importante de taninos para transmitir el vino. Bueno, y después por último los yescos en la piel. En la piel ahí dice que es el ingrediente más importante de los vinos tintos. Es donde se alojan los polifenoles, dentro de los polifenoles las antocianinas, que por ahí transmiten la materia colorante, son uno de los principales que transfieren la materia colorante al vino, le dan el color. Y también los componentes aromáticos y de sabor que se transmiten al vino, entonces la pulpa es muy importante. También están las levaduras propias del viñedo. La levadura se aloja en una capa cerosa que tiene la uva por fuera, son las levaduras famosas, conocidas como levaduras indígenas o autóctonas. Cada viñedo tiene su propia levadura que se ha acostumbrado a ese terruño, bueno, se alojan en esa capa cerosa que tiene la uva. Así que bueno, estos son un poquito los componentes más importantes, es importante conocerlos, es importante saber qué aporta cada uno al producto final, digamos, que es el vino. ¿eh? Así que bueno, la primera aproximación a la materia prima, en verdad lo que estamos conociendo es la materia prima de elaboración. Bueno, algunas definiciones un poco técnicas botánicas, digamos. La uva es una baya, la clasificación botánica para determinar qué es una baya. ¿eh? Y dentro de la clasificación de fruto, un fruto carnoso con semilla. Muchas veces se dice que hay variedades que tienen la piel carnosa y demás, bueno, es un poco referencia a esto. ¿no? Bueno, la longitud del pedicelo, ese famoso pedicelo que veíamos recién, determina la compacidad, es decir, si el racimo es compacto, que se considera un factor de sanidad, y en nuestro caso es muy importante. Recuerden que racimos muy compactos y muy cerrados son predisponentes para acumular hongos, sobre todo botrytis. Por ahí un racimo un poco menos compacto, más suelto, no acumula agua y entonces más difícil que se desarrolle el hongo. Pero bueno, es una característica de tener en cuenta siempre desde el punto de vista de la sanidad en nuestra zona, digamos, ¿no? Que es un factor de producción limitante. Para que la uva tenga calidad, tiene que estar sana y bien madura. Las dos cosas que voy a repetir hasta el cansancio, hasta que me cruce con otra cosa más que también se las voy a repetir hasta el cansancio. Bueno, algunas cuestiones para charlar de la formación de este fruto. Si ustedes se acuerdan, yo ya les dije que la floración era un periodo extremadamente crítico para el cultivo, por lo que veíamos un poco de lo que pasaba con el corrimiento. Básicamente, ¿qué pasa en esa formación del fruto? Se fecundan los óvulos, es decir, que el polen alcanza el ovario, el polen es la forma de fecundarse de la planta de vid es autógama, es decir, la misma flor fecunda, el mismo polen de la flor fecunda el mismo ovario, no hay cruzamiento de polen ni por insecto ni por aire, pero sí tenemos que tener en cuenta que esta fecundación, que es lo que nosotros debemos lograr, es facilitada por clima cálido y seco. Es decir, si nosotros tenemos tiempo fresco durante el momento de floración, es decir, que se puede dar en nuestra zona, y húmedo con lluvias, esto se extiende en el tiempo y también, a ver si lo dice acá, nos produce el famoso corrimiento, por falla en la polinización o por falla en el cuajado.
Ahí se está incorporando alguien más. Esperar. Dani, repetime las dos condiciones que dijiste que ibas a repetir hasta el cansancio. Que la uva esté sana y la otra. Que esté sana y bien madura. Ay, bien madura, perdón. O sea, ahora nos vamos a ir metiendo en todos esos temas. ¿Quién se agregó ahí recién? José, Santiago tuvo que ir al médico, Daniel. Bueno, ¿qué le pasó? ¿Algo? No, control nomás. Ah, bueno. Está, José, mirá, estamos viendo recién las partes de la uva. Igual la clase está grabada, por ahí si querés ver los primeros minutitos. Y ahora estamos viendo un poco cómo se forma el fruto. Charlando un poquito, ¿no?, de este famoso corrimiento que hemos hablado en otras clases, que se daba durante la floración de la vid. Lo que estamos viendo es todas las cuestiones que hacen a que tengamos un factor de calidad de uva, todas las cuestiones que van pasando durante todo el proceso de que la uva está en el viñedo y cómo lo mejoramos. Bueno, entonces la primera cuestión a determinar en un viñedo es el momento de floración. Y esto varía entre las variedades y siempre tener en cuenta que en esa época necesitamos, dice clima cálido, en verdad que no haga frío más que nada, no que sea cálido, sino que sea un clima templado y seco, la lluvia sobre todo. Y sobre todo la lluvia en exceso en nuestra zona que por ahí se dan. Es un periodo que va entre 7 y 15 días. Y bueno, en esos 7 y 15 días hay que estar muy encima del viñedo, mirando la cuestión sanitaria, mirando cómo avanza la floración, mirando cómo avanza ese cuajado, esa famosa Dani, fecundación. Sí. te consulto. Nosotros, por ejemplo, en nuestra región acá, este periodo de fecundación, digamos, ¿se daría en qué época del año más o menos? ¿En septiembre sería? ¿Septiembre, Sí. octubre? ¿Cuándo? Mirá, varía para cada variedad, pero por lo general es, diría, fin de octubre, o sea, los últimos, depende del año, 10 días de octubre y los primeros 15 días de noviembre. Ajá, ajá. Dependiendo de la variedad, obviamente. Las más precoces son un poquito antes, y también hay una cuestión de añada, pero más o menos es el rango son esos 20, 25 días. Que bueno, que obviamente puede pasar de todo. Quizás a una variedad le llueva justo en el momento de floración y le produzca corrimiento, y a otra variedad que es más precoz o se atrasa un poquito más, no tenga el mismo efecto. Claro, claro. También No, hay que ver la estaba, diferencia. te preguntaba, o sea, como para tener como referencia por el tema que habla del clima cálido. Nosotros acá hasta agosto, fines de agosto, bueno, hasta septiembre suele haber fríos a veces, por eso No, por eso, por pensaba. eso. El clima no Por es eso, tanto cálido, sino, o sea, que no sea un frío, que no haga frío. claro, ¿eh? claro, claro, No esos días exactamente. de primavera que se pasa una semana, 10 días con que viene un temporal y llueve y está nublado y hace frío, o sea, esa condición es contraproducente para el cuajado o la fecundación. Y es Exacto, predisponente que ocurra el corrimiento. Caso contrario, días soleados, aunque las noches sean frescas, pero días soleados con buenas temperaturas durante el día, son las condiciones claro. óptimas para que el cuajado se dé como se tiene que dar. Se corta cada rato. A ver si me avanza con la otra. Bueno, esta foto siempre a mí por ahí, a ver, ya se les va a aparecer la foto. Me falta poner más fotos a las presentaciones realmente, porque por ahí hay cosas sobreentendidas y no está bueno tener fotos. Este es un racimo de vid en floración, obviamente no es una rosa, ni un jazmín, ni mucho menos. La principal característica que vemos son los estambres ahí de color blanquecino. Este es el famoso capuchón previo a la floración. Ajá. Hay distintos estados fenológicos que uno puede ir determinando en el viñedo, creo que eso lo ven en fruticultura. Pero bueno, este es
ahí está en plena floración ese racimo, y hay que ver, estar encima del viñedo para ver cómo va terminando de cuajar toda esa floración. Pero bueno, esto se ve así, y bueno, no sé si lo han visto antes, quizás no, pero este es el primer momento que tenemos que determinar en el viñedo. Bueno, y acá tengo 7 minutos. Voy a empezar con este gráfico y abrimos otra reunión. Hoy vamos a ver hasta acá seguramente. Sí. Bueno, y las etapas de desarrollo de la uva, o sea, en el viñedo, si bien ustedes no van a salir con una preparación de agrónomo, digamos, pero sí tienen que ir sabiendo qué está pasando en la fábrica de materia prima para cuando ustedes las reciban en la bodega. Y básicamente son 3 etapas que tiene el desarrollo de la uva, son 3 fases. Que básicamente lo que hace esta clasificación es el diámetro de la valla, el peso y el volumen, es decir, cómo va ganando forma ese racimo. Entonces recién veíamos la imagen de un racimo de vid en floración. Bueno, este es el primer momento donde nosotros tenemos que estar atentos qué está pasando en el viñedo, qué está pasando con el año agroclimático, para ir un poco definiendo qué va a pasar en el futuro, para ya ir pensando qué tipo de uva podemos llegar a recibir. Es la primera etapa, digamos, que hay que pasar, de varias etapas que tiene el cultivo. Bueno, este es está muy bueno este gráfico, lo vamos a ir haciendo de a poquito. Básicamente acá si pueden los que vean después la clase, háganse el gráfico manual ustedes, porque este es importantísimo. Si ustedes entienden este gráfico, entienden todo lo que hace la planta y el viñedo para obtener materia prima de calidad. Es el gráfico base. Tamaño de la valla es el eje de la SI, que dice acá tamaño de valla, es decir, esta vallita verde que va creciendo y va ganando peso, volumen y cambia de color. Y acá abajo en el eje de las X están los días que transcurren. Fíjense, el desarrollo de la flor previo, es decir, antes de la floración, pero nosotros el primer momento que marcamos es el de plena floración del viñedo. Que acá dice antítesis, que cuando la flor se abre, ese es el día 0. De ahí nosotros vamos a empezar a tener un masómetros de días hasta las distintas etapas hasta la cosecha. En esa antítesis, cuando la flor se abre, se produce el cuajado del fruto, o sea, se dice que está a tamaño guisante porque es un frutito verde chiquito, el racimo pasa de ese estado de floración a un tamaño de grano guisante. Se produce una mitosis, que es la mitosis y la división celular, para que vaya ganando tamaño de la valla. Tiene un periodo que va entre, y si son 2 meses, a ver, noviembre, y acá son entre 40 y 55 días, hasta que entra en una fase estacionaria, que deja de crecer la uva. En esa fase estacionaria se produce, a ver si me lo deja, otro momento que nosotros tenemos que determinar, que es el momento de envero, que en el envero es donde el grano va cambiando de color, empieza a pintarse, se dice, pasa de color verde a pintarse al color violeta, característico de la variedad que sea. Y se dice que es una fase estacionaria en la cual no hay crecimiento de la valla, sino cambio de color. Es decir, la planta le empieza a mandar a esa valla, a ese lugar de reserva, los fotoasimilados que está produciendo, y son las cosas que nosotros queremos ganar para tener en el vino.
antocianinas, azúcar y demás. El embero es muy importante, dura de 8 a 15 días, tiene que ser lo más rápido posible y lo más parejo posible. Previo al embero se hacen las prácticas de manejo cultural para acomodar un poco la cantidad de racimos que tiene el viñedo, la planta. Y esa es la segunda, o sea, primero determinamos floración. En base a la floración sabemos que está en un periodo, como dice acá pone 60 días, pero pueden ser 10 o 15 días antes, o se puede estirar 10, 15 días más, dependiendo de la variedad y del año que vengamos teniendo. Esto es muy importante que ustedes cuando van a los viñedos a recorrerlo, que yo sé que van toda la campaña, bueno, determinen floración, determinen embero, y desde el embero hasta la madurez total o madurez enológica del grano de uva, más o menos pasan unos 40 días, 45 días, eso depende, digamos, no todos los años es igual, pero bueno, ya tenemos una luz, digamos, la oscuridad para manejarnos y prever en qué momento va a estar la vendimia. Esto es una aproximación, digamos, pero es importante saber qué está pasando en el granito de uva, los tiempos que tienen, desde floración a embero más o menos entre 45 y 60 días, de embero a madurez son entre 35 y 45 días, más o menos, y bueno, en base a eso podemos ir determinando el momento de vendimia. Fíjense que después del embero, la uva vuelve a ganar tamaño, es decir, sigue creciendo, se sigue expandiendo en volumen y en peso también, y también empieza a cambiar de color, y ya empieza a acumular antocianinas, mayor cantidad de azúcar, se empiezan a desarrollar los aromas que van a acompañar al varietal. Eso es todo el proceso de madurez. Voy a cortar ahora, Mari, y en 5 minutitos, o ahora no, en 2 o 3 minutos vuelvo a conectarme porque se me acaba el tiempo. Ahora el mismo link, entrar en el mismo link, dame 2 minutitos que descanso un poquito y seguimos.